el principio del fin. Nada más entrar en Nahum, Jesús de Nazaret rogó al jefe de sus discípulos que se presentara en la sinagoga y solicitara autorización para hablar en ella al día siguiente, sábado. Andrés cumplió y consiguió el permiso. Se lo proporcionó Jairo, el padre de la niña supuestamente resucitada. El maestro continuaba triste, con el semblante ensombrecido. Obviamente, algo le preocupaba. Me hubiera gustado preguntarle, pero no me atreví. Nadie sabía qué hacer. Los íntimos y las mujeres hablaban entre ellos, pero no se ponían de acuerdo. Cada uno daba su parecer. El oso de Caná, con su fino instinto, dio en el blanco. Algo grave se acerca. Y hacia la 1:03 de la tarde, del sábado, 30 de abril, año 29, el chino y yo nos acomodamos en la galería superior, para los prosélitos, de la sinagoga de Nahum. En esta ocasión, la ceremonia se retrasó. Ignoro los motivos. El lugar aparecía repleto. Calculé 500 personas. El grupo de 11 mujeres se hallaba tras las rejas, expectante. Ellas también intuían que algo importante estaba a punto de suceder. Y, de pronto, entre las féminas, vi a María, la madre del Galileo. Me sorprendió, la verdad sea dicha, por qué se había trasladado desde Nazaret. ¿Deseaba conversar con su hijo? Lo dudé, vimos caras conocidas y algunas desconocidas. Después supimos que habían llegado 53 fariseos y saduceos, procedentes de Jerusalén, con el objetivo de reunir información sobre el carpintero loco, como lo llamaban despectivamente. Fue una coincidencia que se hallaran allí, ese día. También se presentaron numerosos jefes de las sinagogas existentes en el lago. Todos habían oído hablar del prodigio de la multiplicación de los panes y los peces y deseaban preguntar al rabí por el asunto. Sinceramente, aquello no me gustó. Y la intuición tocó en mi hombro. Atención. Peligro. Naturalmente, también asistieron varios consejeros del tetrarca, Herodes Antipas. E imaginé que los confidentes de Roma se hallaban mezclados entre el gentío. Jairo presidía. Prendieron las mechas de incienso. Percibí cuchicheos cuando el maestro, con paso solemne, se dirigió hacia la bema, el estrado en el que fue colocada la miudal, una pequeña mesa sobre la que se depositaban los rollos de la ley. Vestía la túnica blanca, impecable, y el manto color vino. El cabello, bien peinado, caía sobre los poderosos hombros. Presentaba el rostro bronceado y la barba recortada. Estoy seguro de que Jesús captó el ambiente hostil de la asamblea. En mi opinión, aquel acto marcaría el principio del fin en la vida pública o de predicación del Hijo del Hombre. Estábamos asistiendo, sin saberlo, a la mayor crisis vivida por el Galileo hasta esos momentos. Todos contra el carpintero loco, exclamación de cierre. Ese era el espíritu que se respiraba en aquel lugar en la tarde del histórico 30 de abril del año 29. Estábamos a menos de un año de su crucifixión. Después lo supimos. El día anterior, los fariseos y saduceos habían tratado de convencer a Jairo para que prohibiera el discurso de Jesús en la sinagoga. Pero el funcionario se mantuvo firme. Tarfón, uno de los ayudantes, abrió el armario que contenía los rollos de la ley, y rescató un estuche de madera. En la caja se encontraba el pergamino elegido por el rabí para la lectura inicial. El individuo retiró la funda de lino que lo cubría y procedió a desenrollar el libro. Y mostró parte del texto. La congregación, al contemplar las columnas, en tinta negra, con las letras cuadradas del hebreo sagrado, suspiró hondamente. La palabra de Dios. Susurraban emocionados. Tarfón alzó el rollo por encima de su cabeza y se dirigió hacia la asamblea. Todos pudieron contemplar la escritura. Y los suspiros se hicieron más intensos. La ley. Decían. La palabra de Yahvé, bendito sea su nombre. Entonces empezaron los gritos y los vítores a la Torá, la ley. El funcionario se paseó frente a los bancos en los que se sentaban los principales y terminó regresando a la bema. Subió a la tarima y depositó el rollo sobre la mesa. Procedió a buscar el párrafo seleccionado por el Galileo y, tras encontrarlo, dirigió una mirada a Jolí, el Roa Knesset o archisinagogo de Nahum. Este asintió con la cabeza y el silencio se sentó en la sala. El maestro se acercó a la mesa y comprobó que el texto señalado por el dedo índice izquierdo de Tarfón era correcto. Después paseó la mirada sobre la expectante concurrencia y dejó rodar un silencio de 5 segundos. Y empezó a leer, mejor dicho, empezó a cantar el texto. La voz cálida y profunda del Hijo del Hombre se derramó e inundó los corazones. Y me pregunté, una vez más, ¿quién puede desear matar a alguien tan dulce y maravilloso como aquel hombre? La respuesta llegó al momento. Los malparidos y los que viven en la oscuridad. Jesús cantó parte del capítulo 28 del Deuteronomio.
Pero sucederá que si el pueblo no obedece la voz de Dios, con seguridad vendrán sobre ellos las maldiciones. El Señor traerá contra ti una nación desde el extremo de la tierra, pondrá sitio a todas tus ciudades, y sucederá que llegarás a comer el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos e hijas. Par 10. No me había fijado. En esos versículos, 15 al 68, el libro anuncia la destrucción de Jerusalén por el general romano Tito, año 70 de nuestra era. Y el maestro continuó con los profetas y llegó a Jeremías. Si no atendéis las palabras de mis siervos, los profetas, yo os maldeciré, mas sabed que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre este pueblo, porque en verdad el Señor me envió para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Quedé perplejo. Las palabras de Jeremías, pronunciadas siglos antes, hacia el 645 ADJC, resultaron proféticas. Y el maestro las cantó con especial énfasis. Él sabía. Jesús concluyó la lectura de la ley, hizo una breve pausa y procedió a la parte final de la ceremonia, la lección en la que el darshan o predicador exponía sus ideas sobre lo cantado. El meturgémano traductor se dispuso a hacer su trabajo, pero el rabí hizo un gesto con la mano izquierda, haciéndole ver que no era necesario. No hablaría en hebreo sagrado. Lo haría en arameo y haciendo maftir, es decir, con palabras sencillas y luminosas. Aquello no gustó a los notables y mucho menos a los santos y separados fariseos. La ley exigía que el orador se expresara en hebreo. Pero el rabí ignoró los cuchicheos. Y empezó a hablar con decisión. ¿Habéis escuchado lo que le hicieron a Jeremías? Lo ataron con sogas y lo encerraron en un calabozo, con barro hasta las axilas. Hoy deseo preguntaros, ¿qué harán las castas sacerdotales y los líderes religiosos de este pueblo con aquel que se atreve a advertirles de su ruina espiritual? ¿Queréis también condenar a muerte al maestro que se atreve a proclamar la palabra del Padre Azul? Los cuchicheos subieron de tono. Pero el Galileo, valiente, prosiguió. ¿Qué es lo que buscáis como prueba de mi misión en la tierra? He dedicado mi trabajo a los pobres. Nunca me metí con vuestro poder y vuestras influencias. Los notables y los saduceos se removieron, nerviosos. Me he limitado a proclamar la buena nueva, continuó. Estoy aquí, en el mundo, para revelar a mi Padre y establecer la hermandad espiritual entre los hombres, los hijos de Dios. Algunos estallaron. Blasfemo. Pero el Galileo no se inmutó. Y siguió en un tono afable y firme. Muchas veces os he recordado que mi reino no es de este mundo. Mi Padre, sin embargo, os ha concedido toda suerte de portentos materiales. ¿Qué más queréis? ¿Qué nuevo signo buscáis? En verdad os digo, y señaló a los que ocupaban las primeras filas, que ha llegado el momento de elegir. Y os digo, como Josué, elige a quién servirás. Se hizo un incómodo silencio. En verdad os digo, prosiguió con audacia, que los que contemplaron la multiplicación de los panes y los peces no buscaban llenar su alma, solo perseguían llenar el estómago con pan fácil. Pero yo os declaro que esta no es la misión del Hijo del Hombre. Hizo otra pausa y arremetió con fuerza. He venido para proclamar la libertad espiritual y enseñar la verdad eterna. Estoy aquí para refrescaros la memoria. Sois hijos del Padre Azul. Sois eternos, hagáis lo que hagáis y digáis lo que digáis. Los fariseos que permanecían sentados en los bancos se pusieron en pie y levantaron los brazos, bramando. Blasfemo. ¿Quién eres tú para hablar así? Acabad con él. Pero el maestro hizo como que no había oído y dulcificó su tono un poco más. Hermanos, no anheléis la carne, que perece, buscad la verdad espiritual. Un día me preguntasteis, ¿qué debemos hacer para llevar a cabo la obra de Dios? Y yo os dije, esta es la obra de Dios, creed en aquel que ha sido enviado por Abbe, y señaló su pecho con el dedo índice izquierdo. Blasfemo. Reaccionó la concurrencia. Está loco. Jesús, entonces, levantó el brazo izquierdo y señaló un relieve labrado en una de las columnas. Todos volvieron las cabezas hacia el lugar indicado. Se trataba de una vasija, con el maná. Y el rabí hizo otra revelación sorprendente. ¿Creéis que vuestros antepasados comieron el maná en el desierto? Sonrió brevemente y aclaró. Pues no, ese era pan de la tierra, no pan del cielo. Mi Padre, en cambio, sí os está proporcionando el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Habéis contemplado mis obras y, sin embargo, no creéis que procedo del Padre Azul. La respuesta, unánime, fue otro blasfemo. Gritado a coro. Y el rabí terminó su discurso. Y ahora permitid que declare, de una vez por todas, que he venido a la tierra para hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Tomaréis el pan del Espíritu con el mismo entusiasmo con que comisteis el pan de este mundo.
Creo que no comprendieron. Y el maestro no esperó respuesta. Descendió de la tarima y, decidido, se dirigió a la salida. Pero los fariseos le cortaron el paso. Y uno de ellos, miembro del Sanedrín, le increpó. Veamos si lo he entendido. ¿Dices que eres el pan del cielo y que el maná que diera Moisés a nuestro pueblo no lo era? El rabí replicó, rápido. Has comprendido bien. Y el fariseo, asombrado, volvió a interrogarlo. ¿Pero no eres tú el carpintero de Nazaret? ¿No eres tú el hijo de José y María? ¿No son tus padres y hermanos bien conocidos de muchos de nosotros? Hizo una pausa y, dirigiéndose a los que se agolpaban alrededor de Jesús, clamó, triunfante. ¿Cómo puede ser que llegues aquí, a la casa de Yahvé, bendito sea su nombre, y proclames que has sido enviado por el cielo? Todos asintieron, nerviosos. Y más de uno empujó al rabí, amenazándolo y maldiciéndolo. El chino y yo nos miramos, alarmados. Pero Jesús reaccionó con mansedumbre. Seamos pacientes, suplicó. La verdad no sufre porque sea analizada, y soltó a quemarropa. Soy el que dices y mucho más. El Padre Azul y yo somos uno. La seguridad del maestro los desarmó. Necesitaron algunos segundos para reaccionar, pero, finalmente, estallaron. Blasfemo. Blasfemo. Y aquel maldito grito llenó la sinagoga. Y el rabí alzó la voz y prosiguió. Nadie ha visto al Padre, pero el Espíritu de Dios vive en vosotros, en vuestras mentes. Yo he bajado del cielo y he visto al Padre Azul. Si creéis en mí, ya tenéis la vida eterna. Loco. Protestaron. Está loco. Ha perdido la razón. Y volvieron a empujarlo. Pero el Galileo no protestó ni respondió de malas maneras. Todo lo contrario. Yo soy el pan de la vida, anunció con dulzura. Vuestros padres comieron el maná y están muertos, pero yo os garantizo que si coméis el pan que baja del cielo, jamás moriréis. Yo soy ese pan de la vida. Este pan viviente que os entrego es mi propia naturaleza. Seguían sin comprender y continuaron con sus gritos y maldiciones. Hijo de Belcebú. Sal de esta santa casa. Arrojadlo a la gehenna, infierno. Yu y yo nos miramos de nuevo. Aquella situación nos recordó el lamentable suceso vivido en la sinagoga de Nazaret. No supimos qué hacer. Jairo alzó la voz y dio por concluido el servicio. Pero nadie le prestó atención. Y regresó aquel grito. Blasfemo. Blasfemo. Y los fariseos y saduceos, ignorando las repetidas órdenes de Jairo, plantearon nuevas preguntas. Uno de ellos habló así. Dices que eres el pan de la vida, ¿cómo puedes darnos tu carne para comer y tu sangre para beber? El maestro respondió. No he dicho que mi carne sea el pan de la vida o que mi sangre sea el agua viva. No habéis entendido. Pero sí os digo que mi vida en la carne es un don del cielo. Jesús contempló las caras de incredulidad y subrayó. No podéis comer mi carne ni beber mi sangre, pero, en espíritu, sí podéis ser uno conmigo como yo lo soy con Abba. Podéis alimentaros con la palabra de Dios. Ese es el pan de la vida. El Padre me ha enviado al mundo para que sepáis que Él habita en vosotros, en vuestras mentes y que os acompañará siempre. Blasfemo. Blasfemo. Pero el rabí no había terminado. He vivido esta vida en la carne para animaros a conocer al Padre Azul y, sobre todo, para que os entreguéis a su voluntad. Tampoco entendieron. Y otro de los fariseos clamó. Ni tú ni tus discípulos os laváis las manos antes de comer. ¿Es que no sabéis que eso significa una transgresión de las sagradas leyes de Moisés? Todos estuvieron de acuerdo. Y exigieron una respuesta. Hipócritas. Replicó el Hijo del Hombre. Olvidáis los mandamientos y os aferráis a las tradiciones oxidadas. Olvidáis honrar al padre y a la madre, pero exigís que se cumpla el sábado. Olvidáis la caridad, pero prohibís que la gente acuda al baño en el Shabbat, sábado. Olvidáis que el robo es un delito, pero prohibís matar piojos en el Shabbat. Levantáis falsos testimonios, pero solo os preocupa no comer junto a una menstruante en el Shabbat. Cometéis adulterio, pero prohibís freír carne, cebollas o huevos en el Shabbat. Derramáis la sangre de vuestros hermanos, pero solo os preocupa no transportar una lámpara vieja en sábado. Hipócritas. Los fariseos y notables quedaron mudos. Aquel hombre sabía de qué hablaba. Las absurdas y ridículas disposiciones establecidas para el sábado ascendían a 139 y el maestro aprovechó aquellos instantes de confusión y declaró: prestad atención. No es lo que entra por la boca lo que ensucia el alma del hombre, es lo que sale de ella, y del corazón, lo que verdaderamente la embarra. Tampoco entendieron. Y Pedro, que se hallaba cerca, preguntó: Maestro, ¿puedes explicarnos el significado de esas palabras?
Jesús miró a Pedrito y lo reprendió. ¿Tú también eres duro de mollera? ¿Es que no sabes que toda planta que no haya sido sembrada por mi padre será desarraigada? Presta atención, no puedes obligar a nadie a que busque la verdad y, mucho menos, a que la ame. No estuve de acuerdo con el maestro. Entiendo que todos los seres humanos han sido imaginados por el Padre Azul. ¿Qué quiso decir con la palabra desarraigada? Y Jesús prosiguió con la misma audacia. Muchos de estos maestros, y señaló a los fariseos y escribas, son guías ciegos. El gentío protestó. Y tú sabes, Pedro, continuó el rabí, impasible, que si un ciego guía a otro ciego, ambos caen al pozo. Después, dirigiéndose a la asamblea, exclamó. Yo declaro que no es lo que entra por la boca lo que ensucia el alma del hombre. El mal procede de su corazón. Comer con las manos sucias no hace mejor, ni peor, al ser humano. Aquella batalla dialéctica, perdida de antemano, diría yo, se prolongó durante 3 horas. 3 duras y tensas horas. Hubo momentos en los que creí que lo golpearían, como en Nazaret. Afortunadamente no fue así, pero la guinda de la reunión estaba por llegar. Te invito a suscribirte. Gracias.